es nada, solo que no creo que es eso. Oh, no. Ah, ahí también. ¿Cuál es? No puse nada. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a
a Alfonso y su esposa que nos acompañan. Quiero que pasen adelante, por favor. Démosle un fuerte aplauso. Si le dan un fuerte aplauso, den un fuerte aplauso. Alfonso y su esposa que la acompaña esta vez está allí. Alina. Amigo de nuestra casa, amigo de nosotros, ha estado con nosotros. ¿Cuántos se gozaron en el taller de ayer? ¿Aprendimos, sí o no? Amén. Pues bueno, preparen sus corazones porque Él va a compartir la palabra en esta mañana con nosotros. Así que preparen para lo que Dios va a hablar a cada uno de nosotros. Amén. Así que lo dejo, Señor. Altísimo, crecí rápido. Reuniones de matrimonios y conferencias que somos un par de dinosaurios. Y sabe, la gente se me queda mirando como algunos de ustedes con el signo de interrogación. Es que somos una especie en extinción. Miren, en mi primer libro yo doy unas estadísticas que la realidad es que hoy en día hay muchos parejas pastorales que se divorcian. No estamos hablando gente del mundo, de que no conoce el Evangelio, o incluso gente de la iglesia, pastores, con matrimonios de 10, 15, 20, 30 años. Por eso cuando yo veo matrimonios pastorales que están ahí, que siguen, a pesar de las altas y de las bajas, ya con mucho tiempo, pues somos dinosaurios. Y es un gusto estar aquí. Yo quiero aprovechar el tiempo porque saliendo de aquí tenemos que ir a compartir allá a otra iglesia en Kitty Hawk. Así que cuando venimos acá nos sacan el jugo y eso está bien. Yo quiero hablar sobre el tema hoy de regresa a casa. Regresa a casa. Y esto que les voy a compartir está dirigido a aquellos que aún no han encontrado el camino a casa, no han encontrado el camino a Dios, o que después de haberlo encontrado se apartaron y se perdieron y ahora se dan cuenta que necesitan regresar a casa. Este mensaje es también para aquellos que una vez tuvieron esa pasión por Dios y por las cosas de Dios, pero sin darse cuenta, quizás o por descuido, poco a poco, se fueron quedando sin esa pasión, sin ese interés por el Señor, y ahora, hoy, es el día de regresar a casa. Vamos a ver hoy uno de los pasajes más conocidos en las Escrituras. En Lucas, el capítulo 15, les invito a que vayan ahí.
porque el doctor Lucas era médico, el doctor Lucas en este capítulo 15 es muy interesante. Aquí se mencionan las 3 cosas perdidas del doctor Lucas. La oveja perdida, después la moneda perdida. Es muy curioso que la moneda perdida se perdió dentro de casa. Y lo que vamos a ver hoy es el hijo que se perdió fuera de casa. Fuera de casa. Fíjense, ahí vamos a comenzar tomando este texto en el versículo 11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Ahora, fíjense que yo no creo que este joven había planificado el irse de casa o perderse en el mundo, malgastar toda la herencia, buscarse malas compañías, hacer cosas que nunca había hecho antes y terminar en el peor y más bajo de los trabajos. Yo no creo que él planificó eso. No. O sea, no se levantó un día y se dijo, voy a hacer todo eso. Lo maquinó y lo pensó por varios días. Escuchen bien, no fue de impulso. Fíjense el versículo 13 que dice, no muchos días después. Fíjense, la costumbre era a veces pedir la herencia por adelantado. Sobre todo si hubiera un tiempo difícil en la economía, quizás como lo estamos pasando hoy en día también, ¿no? El menor recibía una tercera parte y el mayor 2/3 partes. Pero ojo que este joven se fue por su propio camino. Fíjense que la Biblia es específica y dice que él se fue por su propio camino. El padre le dio la parte que le correspondía. Fue y le dijo, viejo, dame la plata que me toca a mí y la quiero ahora. Ojo, cuando uno decide estar lejos de Dios, escuche bien, cuando uno decide hacer las cosas a su manera, Dios lo permite, Dios te da permiso. Cuando uno decide apartarse de Dios y hacer las cosas por su manera e ir por su propio camino, Dios te va a dar permiso. Nótese que el padre le da lo que este hijo le pide. Y el hecho que este hijo le pidiera al padre la herencia y se fuera y se apartara, en primer lugar, no significa que era una mala persona, como decimos. Porque siempre se ha hablado mucho del hijo pródigo, ¿no? Del hijo que era a lo mejor no es que era malo en sí. Segundo, esta decisión de apartarse de su padre y de su casa, como lo dije hace un momento, no vino de repente. O sea, no se levantó esa mañana y se dijo, voy a hablar con el viejo para que me dé mi billete y toda mi plata y me largo de aquí. No. Tercer lugar, esto que estamos viendo y que vamos a ver poco a poco en el resto de los versículos, esto fue algo gradual, fue poco a poco. Y en el momento que le pide su parte al padre, en un sentido, él ya se había ido emocional, mental y espiritualmente hablando. Ya se había desconectado hacía rato. Cuando él verbalizó eso y le dijo eso al padre, él ya se había, en un sentido, se había ido de casa hacía rato.
no estaba ahí emocionalmente, no estaba ahí espiritualmente. Fíjense, una persona no se aleja de Dios de momento. Y de la misma manera que lleva tiempo para tomar la decisión de acercarse a Dios, así también para apartarse de Dios. Yo he conocido en mis 40 años de ministerio y mucho más, gente que uno le habla del evangelio, familiares, que le habla por años. Sí, mijito, sí, sí. Eso está bien para ti. Pero para mí, yo estoy bien con mi religión. Yo estoy bien como estoy. Pero eso está bien para ti. Entretente con esos hermanitos ahí que dicen aleluya. Eso. Y los hemos conocido porque a veces los más difíciles son nuestras familias, nuestros familiares. ¿No es cierto? La gente que debiera ser más fácil. Que ven en ti directamente, wow, es un cambio, ha pasado algo en él o en ella, son los que muchas veces, como decimos los cubanos, nos viran los cañones. Pero hemos visto que después de tiempo y de meses, incluso de años, de estar hablando y testificando con una persona, hay un momento específico que esa persona, el Espíritu Santo le toca y decide recibir al Señor. Pero llevó tiempo, ¿eh? De la misma manera, una persona que ya conoce al Señor, que ha estado andando con el Señor, lleva tiempo el apartarse de Dios. Por eso, este joven, como dije, se había desconectado. Escucha bien, puedes estar físicamente todavía en la casa del Padre y haberte ido y estar lejos hace rato. La moneda que se perdió, del doctor Lucas que lo explica ahí, se perdió en la casa. Escucha bien, hay algo aquí que me asusta de todo esto, cuando decides coquetear con el mundo. Coquetear, flirt. Cuando decides cruzar la raya entre lo sagrado y lo mundano, cuando quieres hacer las cosas a tu manera y vivir a tu manera y dejar a Dios fuera, cuando empiezas a jugar con el pecado y esas cosas que pueden arruinar tu vida, Dios, en la mayoría de los casos, nos permite hacer eso. El Padre, lo vimos ahí, le da lo que quiere al Hijo. Tú quieres tu plata, tú quieres hacer las cosas a tu manera, tú quieres desconectarte de aquí. Ese es tu asunto. Lo puedes hacer. Ahora, nótese que en este pasaje no vemos ni vamos a ver al Padre discutir con el Hijo. Interesante. No lo vemos. No lo agarró por el pescuezo, le digo, pero estás loco, tú sabes lo que es esto, tú sabes, no sabes a dónde te metes. El Padre no discutió con el Hijo. No vemos al Padre negarle la parte que le pertenece, simplemente dijo, le entregó lo que le pidió. Quizás alguno aquí está ahí en ese mismo lugar, no lo sé. ¿Te fuiste por tu propio camino? ¿Has creído a tu manera? Porque así has querido y Dios te ha permitido, pero te das cuenta que necesitas regresar a casa y es hora de regresar. Ojo, eso no significa que sea, otra vez, recalco, una mala persona. No significa que este hijo menor de Lucas 15 tenía un corazón malo en sí. No significa que tuvo la intención ni el propósito de sabotear su vida espiritual y quiso experimentar un poquito de independencia. Ahí está la palabra. Porque cuando nos queremos apartar de Dios y queremos andar por nuestro propio camino, es que queremos sentir y experimentar un poquito de independencia.
por eso Dios te da lo que le pediste. Quizás te has ido al mundo y has experimentado y has probado las cosas del mundo y necesitas regresar a casa. Y necesitas venir a Dios, escucha bien, no en tus términos ni tus condiciones, sino en los términos y las condiciones de Dios. Tienes que venir verdaderamente arrepentido, arrepentida. Uy, esa palabra. Esa palabra. ¿Saben que arrepentimiento no es venir y llorar ante Dios? Por años hemos tenido el concepto de que automáticamente una persona arrepentida es la que viene aquí al frente, se arrodilla y empieza a llorar. Arrepentimiento, escuche bien, no es venir y llorar ante Dios, es ir y cambiar tu vida ante el mundo. Eso es arrepentimiento, es un cambio de sentido. No es echarnos a llorar. Los cocodrilos también lloran. Hoy le estoy hablando a los que se han distanciado de Dios y han tomado su propio camino y se dan cuenta que es hora de regresar a casa. Ahora fíjense el versículo 13. ¿Están conmigo todavía? Nótese, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, tiene que haber sido una cantidad de plata tremenda, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Nótese, lo primero que vemos ahí es que se fue lejos. Y la otra cosa que vemos ahí, se fue a una provincia apartada. Cuando hizo esto, él no tenía idea de lo que le venía encima. Normalmente la gente que se aparta de Dios y decide hacer las cosas por su cuenta, no tienen ni idea de lo que le viene encima. Esta historia termina mal para este joven hasta que se da cuenta que está en el camino equivocado. Hasta que. Quizás cuando comenzaste tu viaje o tu aventura, estoy seguro que no pensabas que ibas a terminar así si no hubieras tomado ese camino. Y ojo, hay veces en nuestro peregrinaje por la vida que pensamos que no necesitamos a Dios y que podemos lograrlo por sí solos. Yo estuve ahí, por eso se los digo. Yo estuve ahí. Tenía un pie en las cosas de Dios en la iglesia y tenía otro pie en el mundo. Era el hijo del pastor, el hijo del misionero. Wow. En la mirilla, wow, el perfecto. Pero vivía una doble vida. Escuche bien esto. Lo voy a repetir 2 veces porque hay que agarrarlo bien. El pecado siempre te llevará aún más lejos de donde querías llegar. Pero no queda ahí. Te mantendrá ahí más tiempo del que querías quedarte. Y te costará más de lo que querías pagar. El pecado. El pecado, lo repito, siempre te llevará aún más lejos de donde querías llegar. Te mantendrá ahí más tiempo del que querías quedarte y te costará más de lo que querías pagar. Es caro. Pocos calculan el costo del pecado porque no ven más allá de sus deseos y de sus planes inmediatos. No ven la destrucción y el desastre que hay hacia donde se dirigen. No lo ven.
Quizás hay personas aquí, no lo sé, quizás que han cruzado la línea que separa lo santo de lo mundano y saben muy bien que el pecado siempre te llevará aún más lejos de donde querías llegar. Ignoraste a Dios y no le incluiste en tus planes y en tus decisiones, y por eso ahora estás pagando las consecuencias. Mira el versículo 14. Dice, ya se había ido lejos a la provincia apartada. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Tres cosas aquí. La primera, lo gastó todo. O sea, agotó todos sus recursos. La segunda, vino una gran hambre por estar en la provincia apartada. Y la tercera, comenzó a faltarle, o sea, empezó a ver su necesidad. Todo va bien cuando hay plata. Todo va bien cuando tienes muchos amigos porque tienes plata. Pero cuando se te acaba la plata, se te van los amigos y empiezas a ver tu necesidad. Quizás algunos de ustedes han agotado todos sus recursos y ahora es el momento de regresar a Dios, quien tiene todos los recursos. Recuerda, estas cosas no ocurren de momento o de la noche a la mañana. Llegas a este punto poco a poco, paulatinamente. No es una rueda o una llanta que se revienta de momento. ¿Le ha pasado eso alguna vez? A mí me ha pasado. Que vas manejando y no me había dado cuenta que ya lo que le salía a la rueda eran los hierros. Y de pronto, ¡pah! Antes, sobre todo las ruedas de antes, que no eran radiales. Usando este símil o este ejemplo. No es una rueda o llanta que se revienta de momento, es una llanta que tiene un salidero, un pequeño huequito por donde se le está yendo el aire, poco a poco hasta quedar totalmente ponchada, sin aire. ¿Entienden lo que estoy diciendo, verdad? Nadie se levanta por la mañana y decide arruinar su vida, o dejar de leer la Biblia, o dejar de venir a la iglesia, o dejar de orar o hablar con Dios. Nadie hace eso y decide una mañana cuando se levanta. Nadie decide ser infiel a su cónyuge de la noche a la mañana o cualquier otro pecado. Nadie con dos dedos de frente planifica el romper una relación conyugal para después pagar dos casas, ver a sus hijos un fin de semana así y otro no, y cosas así. Dice aquí que vino una gran hambre en ese lugar y comenzó a tener necesidad. Fíjense que cuando estaba en casa del padre tenía sirvientes, imagínense, tenía agua caliente. ¿Han estado ustedes alguna vez o quizás algunos de ustedes han tenido sirvientes en sus países en algún momento? Sí, es un privilegio tremendo. Yo recuerdo, nosotros no, en España mis padres eran misioneros, pero teníamos amigos que tenían mucho dinero y eran gente muy dadivosa, gente muy, muy buena y amaban al Señor. Pero yo recuerdo, a veces iba a su casa a comer y era una experiencia muy extraña, ¿no? Pero era muy interesante que tenían sirvientes, que estabas ahí sentado y te venían como un restaurante, ¿no? Venían y te quitaban el plato y le decía, ahora viene el segundo plato. ¿Segundo? Pues yo con uno tengo. Te quitaban y te daban el segundo y ahora viene el postre. Imagínense que este joven en su casa tenía sirvientes. En la casa del padre
tenía agua caliente, tenía comida caliente, tenían sábanas limpias. ¿Saben que a veces Dios permite que pasemos hambre social, emocional, familiar, financiera, hambre espiritual, hambre física, para que veamos nuestra propia necesidad y regresemos a Dios? Gastar esa fortuna posiblemente le llevó tiempo. La Biblia aquí no especifica, quizás le llevó años, posiblemente. Pero fíjense, es importante entender que este joven estaba bajo el periodo de gracia. Interesante entender cómo funciona la gracia de Dios. Dice que a pesar de que somos pecadores, Dios nos ama. Y fíjense que bajo el periodo de la gracia ocurre el pecado. Él peca. Bajo el periodo de gracia, él siente placer, porque es verdad, el pecado da placer. Pero bajo el periodo de gracia también recibió castigo. Fíjese, esas tres cosas: pecado, placer, castigo. Yo he hablado con tanta gente que me han dicho, sí, cuando yo estaba haciendo eso, lo pasaba muy bien, lo disfruté, pero después, el dolor, el castigo. El hecho de que todo aparentemente te vaya bien y todo en tu vida esté en su lugar, no significa que tarde o temprano todo se derrumbe. Esto es, si vives en pecado y no ha habido un verdadero arrepentimiento. Escucha bien, puedes tener dinero y estar en necesidad. Puedes tener un buen puesto y estar en necesidad. Puedes tener influencia y estar en necesidad. Puedes tener cosas, entre comillas, y estar en necesidad. Escucha bien, no tienes que tocar fondo para regresar y volverte a Dios. Ese es el mensaje hoy. Mira el versículo 15. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Ah? ¿Leí bien eso? Para que apacentase cerdos. Tiene que haber viajado a un país bien distante. En aquellos tiempos no existía el Islam. Los musulmanes no existían. Los musulmanes vinieron a existencia 600 años después de Cristo. O sea, en aquellos tiempos quizás fueron a uno de los países cercanos, pero eran apartados, pero no eran judíos, comían cerdos. Fíjense que este joven hizo algo impensable. Dice que le dieron trabajo ahí en la hacienda para que trabajara con los cerdos. ¿Qué significa esto? Imagínense dónde estaba este joven al principio y dónde está ahora. Del palacio a la posilga, de la casa al chiquero. Tuvo que hacer algo que ningún judío haría: tocar cerdos, tocar puercos, porque eran inmundos. Imagínate. Se estaba hundiendo aún más bajo todavía este joven. Y así ocurre con los que se alejan de Dios. Terminan en lugares o situaciones que no creían iban a estar. Ese ha sido siempre el tema. Con cuánta gente me he encontrado en mis años de ministerio, me han dicho eso. Yo no pensaba que yo iba a terminar así. O eso nunca me iba a pasar a mí. O eso nunca me va a pasar, han dicho algunos.
Escúchame bien. No tienes que estar en contacto con cerdos. No tienes nada que ver con los puercos. Tienes que salir de esa relación que te ha hecho daño. Por eso limpia tu vida. No le entregues tu cuerpo a nadie. Mantente puro, mantente pura. Toma hoy, aquí, la decisión. Deja de ver pornografía. Deja de hablar basura con esos amigos o con esas amigas que sabes no te convienen. Eso no te hace más hombre, ni más mujer, ni más sexy. Deja de revolcarte con los puercos. Dios te ha llamado a vivir una vida limpia delante de Él y de los demás. Proverbios 35, yo se los leo, dice, toda palabra de Dios es limpia. Lo que estás oyendo en estos momentos, la palabra de Dios limpia. ¿Cuántos creen eso? Si la recibes. La palabra de Dios tiene el poder de limpiarnos mental, emocional y espiritualmente. Si quieres limpiar tu vida, escucha la palabra hoy. No sé quién puede estar escuchando o viendo esto por la internet, pero es un mundo que hay afuera también. Alguien está escuchando este mensaje también. Fíjense, versículo 16. Fíjense hasta dónde llegó. Que dice ahí, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Óigame, rechazo total. Estaba alienado totalmente, rechazado. Mira el versículo siguiente porque aquí comienza algo diferente. Dice, y volviendo en sí, volviendo en sí, o sea, despiértate, date cuenta de la situación como este joven que volvió en sí, empezó a despertarse, despiértate. Por fuera todo bien, pero por dentro hecho pedazos. Deja la apariencia y deja las máscaras. Deberías estar buscando a Dios en serio, pero todos esos sentidos espirituales han estado dormidos por algún tiempo o por mucho tiempo. Vuelve en sí, despiértate. Esa es la palabra de parte del Señor. Se supone que seas el líder espiritual en tu casa, por ejemplo, y los dirijas en este peregrinaje espiritual por la vida, pero si nunca agarras la Biblia ni la abres con ellos, si no tienes el valor de orar con ellos, no estás cumpliendo la función y el llamado de Dios para tu vida. Con razón te sientes que tu vida no tiene propósito. No comprometas tu integridad. Nada ocurrirá en tu vida espiritual o en tu vida interior, en tu vida familiar, en tu vida matrimonial, hasta que no admitas y reconozcas la condición en que estás. Te has alejado de Dios y necesitas regresar a casa. Es que el mensaje del Evangelio es siempre de redención. Siempre hay redención, siempre hay oportunidad. Dios nos da otra oportunidad. ¿Sabe? Escucha bien esto. Todavía queda mucho en ti, con lo cual Dios puede trabajar y puede moldear. Si se lo permites. Dios te ha estado esperando con los brazos abiertos. Esta imagen es tremenda. La vamos a ver en un momento.
Dios te ha estado esperando con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque eres muy valioso, eres muy valiosa para el Señor. No dejes que tu orgullo te siga alejando de Dios. No dejes que tu prepotencia te siga alejando de Dios. Pero dice aquí el versículo 17, nótese otra vez, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Estaba pasando hambre y necesidad por gusto. La persona que se aleja de Dios pasa necesidad por gusto. Si eres un hijo de Dios que has nacido de nuevo y te has apartado, no tienes que vivir en pecado. Escucha bien eso. Recuerdo la anécdota de un hombre que ahorró su dinero por varios años para ir en un crucero. Se gastó todo el dinero en el boleto para ir en ese crucero. Se llevó galletitas de soda, ¿sabe cuáles son, no? Y se llevó galletitas de soda, cantidad, y peanut butter, mantequilla de maní. ¿Y saben qué? Y comió esto en su camarote todo el tiempo de la travesía. ¿Y saben qué? Por gusto. Porque el boleto del crucero incluía todas las comidas de carnes, langostas, todos los manjares. ¿Saben qué? Que algunos aquí quizás se contentan por ignorancia con las galletitas de soda y el peanut butter. Escúchame bien. El Evangelio de Jesucristo es como ese crucero con todo incluido. No tienes que encerrarte en tu camarote y comer galletas. Ve al restaurante y siéntate a la mesa con el capitán y come el manjar que el Señor tiene para ti. Pero tienes que salir de tu camarote y dejar de comer galletas con peanut butter. ¿Así o más claro? ¿Está bien? Mira el versículo 18 conmigo. Fíjense lo que empezó a decir. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Fíjense que este joven hizo un plan. Hizo un plan. Ojo, este mensaje es para todos los que estamos en este lugar, ¿eh? Debo aclarar eso. Y para este también, porque hay 3 dedos para acá cuando hay uno para allá. Ahora, ¿cuál es el plan de este joven? Fíjense que él ensaya lo que le va a decir al padre. Él ensaya el discurso. Yo recuerdo cuando me metí en problemas con mi papá, que tenía que confrontarlo, yo ensayaba lo que le iba a decir. ¿A ustedes no les pasó eso de niños? O mi mamá, o sea, pero la verdad es que nunca podía con ellos porque ellos eran más listos que yo. Pero fíjense que este joven ensaya el discurso. Óigame, fíjense lo importante de esto. Miren en Primera de Juan, si van ahí conmigo. Primera de Juan, hay ese versículo tan poderoso. Primera de Juan 1, versículo 9. Dice, esto es poderosísimo. Mira, ahí está. Qué comodidad esto de aquí es. Pero me gusta que lo busquen en sus Biblias. Me gusta escuchar Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Wow.
Fíjense, cuando hay confesión, entonces hay perdón y entonces hay limpieza. ¿Vieron la secuencia? Ahí está en ese versículo de Primera de Juan. Cuando hay confesión genuina, de verdad, sincera, entonces hay perdón. Y el perdón viene de parte de Dios y entonces hay limpieza. Óigame, cuando yo he estado en pecado y se lo he confesado al Padre y he sentido su perdón, óigame, sentirse perdonado por Dios es tremendo. Después te sientes te sientes limpio, limpio. Fíjense que este es el primer paso para regresar a la casa del Padre. Reconocer que has pecado. Y hay que llamar las cosas por lo que son. No es una debilidad, no es una cuestión de semántica como hoy. No es una debilidad, no es un impulso. La Biblia le llama pecado. Hay que llamar las cosas por lo que son. Pecado. Por eso el primer paso para regresar a la casa del Padre es reconocer que has pecado. Quizás, no sé, has ensayado tu discurso, lo que quieres decirle a Dios al regresar a casa. Pero fíjate el versículo 20 que ocurre aquí. Y levantándose, fíjense aquí, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Wow, esta escena es increíble. Increíble. ¿Qué hizo el pródigo? ¿Qué hizo el padre? En este versículo hay 7 cosas que hicieron entre los dos, que hizo el hijo y que hizo el pródigo. La primera de ellas es que dice ahí que se levantó, o sea, no lo pensó ni lo deseó más, lo hizo. Del dicho al hecho hay un ¿qué? Hay un trecho. O sea, no es desearlo. Oh, quisiera regresar a Dios. Qué bueno sería. Oh, este mensaje me ha hablado. Pero si no haces nada. Dice que se levantó, no lo pensó ni lo deseó más, lo hizo. Y es interesante que dice la palabra ahí que él se levantó, y es que el pecado te hunde, te mantiene abajo. Por eso llega un momento que te tienes que levantar, porque el pecado te va a mantener ahí abajo. La segunda cosa que vemos aquí es que vino a su Padre. Aquí hay que venir a Dios. Ven a Dios. Tú fuiste el que te alejaste. Dios ha estado ahí todo el tiempo. La gente que se mete en problemas y se aleja de Dios y viene en crisis, dice: Dios, ¿dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar que ha estado siempre. Él no se mueve. Somos nosotros los que nos movemos y los que nos alejamos de Dios. No es Dios. Siempre le echamos la culpa a Dios. Somos nosotros. Tercero, fíjense lo que dice ahí, y cuando aún estaba lejos. Óigame, el regreso a casa es un largo viaje, pero comienza con un primer paso. En cuarto lugar, fíjense otra cosa que vemos ahí, que lo vio su padre. Escucha bien, no importa lo lejos que aún estés de Dios, Dios te ve. Dios no sufre de miopía o de astigmatismo, lo que sea. Dios te ve. Dios tiene una vista tremenda. Dios ve de lejos porque Él estaba alejado. Fíjense la quinta cosa aquí. Dice, y fue movido a misericordia. Fíjense que aquí nos está hablando y revelando la naturaleza de Dios. Y fue movido a misericordia. La misericordia de Dios hace mover al mismo Dios. Pero esto es tremendo. En sexto lugar, dice ahí, y corrió. ¿Se imaginan este cuadro? Y corrió. ¡Qué tremendo! Dios corriendo hacia el hombre. Esa ha sido la historia de redención, la historia de amor
hacia el hombre, que Dios estando en el cielo envió a su Hijo y no escatimó nada y vino donde estábamos nosotros aquí abajo, hundidos en el pecado. Ese es nuestro Dios, y aun cuando nos hemos alejado de Él, Él viene corriendo donde estamos. Sí, es que hemos decidido regresar a Dios. Y en séptimo lugar, esto es impresionante, dice que se echó sobre su cuello y le besó. Ese es el afecto de Dios. Dios es un Dios con mucho afecto. Yo he sentido el beso de Dios tantas veces porque le he fallado. Cuando he vivido una doble vida, cuando he estado en pecado. Pero cuando he decidido regresar a Él, yo he sentido el beso de Dios. Dios demuestra su amor. ¿Sabe que Dios no tiene que venir a nosotros? Nosotros somos los que nos hemos apartado, los que nos hemos descarriado, los que nos hemos alejado. Pero Él viene a donde estamos y se encuentra con nosotros, escucha bien, a la mitad del camino. Imagínate. El Padre corrió a recibirlo porque sabía que habían enemigos que no querían que este hijo regresara a casa. ¿Oyeron bien eso? Les voy a dar un dato. En la cultura hebrea de aquellos tiempos, apedrear a muerte a un hijo rebelde que traía vergüenza a su padre era aceptado. ¿Sabían eso? Un hijo como este, que había traído vergüenza a la familia y a su padre, en la cultura hebrea, los vecinos y otras personas podían apedrear a muerte al hijo. Entonces, literalmente, el padre sabía muy bien esto. Y él sabía la posibilidad de que su hijo lo apedrearan a la mitad del camino. Por eso salió corriendo a encontrarse y dice que lo abrazó y lo besó. Y seguro que habían algunos ahí con las piedras listas para apedrearlo. Pero el padre sirvió de escudo. Salmo 3:3 dice: mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ese es nuestro Dios. Y mira el versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fíjense que aquí el hijo hace su confesión. Pero es interesante que todo lo que había ensayado y preparado, ahí empieza el discurso y la confesión, pero no logra terminar porque el padre lo interrumpe. ¿Lo vieron? Mira el versículo 22. Dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, a tener una fiesta, a dar palmas, a decir aleluya. Miren, quizás te estás preguntando: ¿qué le dirás a Dios? O quizás te estás preguntando: ¿qué hago con el reguero que he hecho? Vamos a hablar claro. O te preguntas: ¿qué hago con el desorden en mi vida? O ¿cómo arreglo mi vida hecha a pedazos en estos momentos? Y empiezas como el hijo a dar el discurso de confesión y el Señor te interrumpe, imagínate, y te dice: shh, regresa a casa. No trates de explicarlo todo, no des más excusas, regresa a casa. Escuche bien,
Dios no solo te busca a la mitad del camino, te acepta tal y como estás, polvoriento, derrotado, derrotada, en bancarrota, sin nada. Dios no te manda para tu camarote en disciplina a comer galletas con peanut butter. Dios hace fiesta con un asado o una barbacoa y todo en la cubierta del crucero. Ojo, cuando regresas a Dios, cuando regresas a casa, Dios te restaura y restituye todo lo que habías perdido. Así es nuestro Dios. Y siempre tengo que echar mano de Message. Me encanta. Esta versión, Romanos 2:4, dice de esta manera, yo lo traduzco a mi manera, dice Romanos 2:4, ¿no ves que ha estado aguardando sin castigarte para darte tiempo de apartarte de tus pecados? Wow. El propósito de su misericordia es guiarte al arrepentimiento. Espectacular. Ahora, ¿qué hizo el Padre? El Padre, y terminamos con esto, hizo 3 cosas. ¿Lo vieron ahí? Primero, dio la orden, les dijo, sacad el mejor vestido. O sea, quítate y tira toda la ropa vieja y sucia y ponte la ropa limpia de la justificación de Dios. Fíjense que el Padre dio la orden, le dijo a los criados y a todos allí, vestidle, vestidle. Fíjense, escuchen bien esto, que la restauración, la reconciliación es cosa de todos los que estamos aquí en la casa del Padre. ¿Oyeron bien eso? Pero tienes que dejarte ayudar, tienes que dejar que te vistan. ¿Recuerdan con Lázaro? Jesús hizo el milagro, lo resucitó, pero Jesús no hizo nada después, sino que le dijo a los demás, desatadle y dejadle ir, porque estaba todavía con las ropas de muerte, de muerto ahí enterrado o sepultado. Pero necesitó la ayuda de todos los demás, de los que la querían, a Lázaro, y quitarle todas esas cosas para que él pudiera caminar libre. Porque en el momento que Jesús lo resucitó, lo único que podía hacer es esto. Restaurar a una persona que viene de regreso a casa es cosa de todos en la casa. La segunda cosa, ¿lo vieron ahí? Dice, poned un anillo en su mano. ¿Sabes qué? ¿Qué eso significa? Qué tremendo esto. Dios te devuelve el valor en ti. El pecado te devalúa, pero Dios vuelve el valor, te devuelve el valor en ti. El anillo, ya sabemos que en las Escrituras es el símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sella el compromiso que tiene la iglesia de restaurar y bendecir a alguien que regresa a casa. La tercera cosa, por último, porque lo que hace Dios es completo, ¿verdad que sí? No deja las cosas a media. Le puso vestido, le puso un anillo, pero les dijo, poned calzado en sus pies. Póngale un buen par de Nikes. ¿Qué quiere decir esto? Tira los zapatos viejos que te llevaron a la provincia apartada. El que tenga oídos para oír, oiga. Ahora Dios te está dando y te va a dar una nueva dirección, ayudado del resto del cuerpo de Cristo. Les voy a pedir que se pongan de pie. Y les voy a pedir que busquen ahí, localicen el Salmo 51 y terminamos con esto. El Salmo 51.
Este salmo hay que leerlo de pie. Y así descansan de esas sillas tan cómodas y tan buenas. Y yo siempre uso la reina de todas las versiones. Pero fíjese que este salmo habla perfectamente de lo que hemos estado hablando. Y lo habla a gritos el salmista aquí. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David sabía lo que era estar en pecado. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado. Es que esto viene de fábrica, ¿eh? Sí. Dice, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y este versículo 10, terminamos con este versículo 10, este es el versículo tremendo. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en este día. Tu palabra es poderosa. Tu palabra es verdad, nos confronta, nos habla. Tu palabra es un espejo donde nos podemos ver. Gracias, Señor, sobre todas las cosas, porque tú nos amas. Nos amas tal y como somos y tal y como estamos. Yo no sé, mientras estamos ahí con los ojos cerrados, en esta actitud de oración y reverencia ante Dios, yo no sé si Dios te ha hablado a ti particularmente en lo íntimo, como dice el salmista. Ahí en ese lugar donde tú y Dios saben y se encuentran, y tú sabes que Dios, si Dios te ha hablado. Pero si estás en una situación donde necesitas regresar a casa, no te quedes donde estás. Este joven dice que se levantó, salió de donde estaba porque decidió regresar a casa. Escucha esto, Dios siempre se va a encontrar contigo a la mitad del camino. Y Él te va a abrazar y vas a recibir el beso de Dios, el cuidado, la protección, porque hay enemigos que quieren destruir tu vida. Si esa eres tú, en este día, yo te reto a que dediques hoy tu vida de nuevo al Señor. Y yo te prometo, te garantizo que nadie te va a poner en ridículo. Porque aquí estamos, todos venimos de lo mismo. Somos pecadores arrepentidos y restaurados que tenemos que lidiar con el pecado diariamente. Pero si tú te encuentras hoy
y te identificas con este joven o simplemente quieres dedicar tu vida al Señor de nuevo, yo te invito a que salgas de tu asiento y vengas aquí donde yo estoy. Yo quiero no orar por ti, sino quiero orar contigo. Si ese eres tú, te invito a que pases aquí. Para mí será un privilegio hacer eso. Todos estamos orando, nadie está mirando a nadie. Esto no es un espectáculo, esto es un momento muy importante. Quizás hay alguien que está viendo por internet y Dios te ha hablado, y claro, físicamente tú no puedes salir de ahí, venir aquí, no te puedes materializar aquí. Pero si eres tú, ábrele tu corazón al Señor ahí donde estás y deja que Él obre en tu vida. Pero si tú estás aquí en este día y Dios te ha hablado y tú quieres arreglar las cosas con el Señor para que el Señor te dé dirección y te dé el valor que tú te mereces, ven aquí. Ven aquí. Hay tiempo, no hay apuro. Dios no aprieta el cuello de nadie, no obliga a nadie a hacer nada que no quiera hacer voluntariamente. Quizás hay más, nadie está mirando a nadie, por favor. Todos estamos orando. Si hay más personas aquí que quieren venir y dedicar de nuevo su vida al Señor, estamos con ustedes. Estamos para abrazarles también. Aleluya. El Espíritu Santo está obrando. Gracias, Señor. Aleluya. Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor. Gracias, Señor. Él nos rescató, Salvador. Gracias. Quizás hay alguien más. No queremos que nadie se sienta presionado a hacer algo que no siente por sí. Vamos a tomar un minuto nada más. Yo quiero orar por ustedes. Lo que ustedes han hecho al venir aquí, hay que tener agallas para hacer esto. Pero dice la Biblia que los valientes son los que arrebatan las cosas de Dios. Señor, yo te doy gracias por cada persona, hermanos y hermanas que han venido aquí enfrente tuyo más que enfrente nuestro. Porque delante de ti estamos desnudos, no podemos ocultar nada. Tú conoces cómo estamos, cómo nos sentimos. Señor, gracias por el valor de estas personas de venir aquí. ¿Por qué no repiten conmigo en alta voz? Yo les voy a ayudar, le dije que iba a orar con ustedes. Señor Jesús, pero díganlo fuerte, con compromiso, con convicción. Señor Jesús, aquí estoy, tal y como estoy, y tal y como soy. Tú me conoces, conoces mi corazón. Te necesito. Vengo arrepentido delante de ti, sin máscaras. Te pido que me perdones, me restaures, me bendigas. Aleluya. Dale gracias ahí donde estás. Abre tus manos ahí. Si alguien ha sido bendecido, abre las manos y abre la boca. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, confirma tu palabra en estas personas que han tenido el valor de venir delante de ti y decirte estas palabras tan sencillas pero tan sinceras. Espíritu Santo, confirma tu palabra, sella esto en sus vidas, bendícelos, que ellos sientan el abrazo del Padre que ha venido y los ha perdonado, los está restaurando y los está bendiciendo. Señor, obra de una manera tremenda en sus vidas de aquí en adelante, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que toda la iglesia
sea cómplice en esta restauración, en este amor, en este cuidado, respetándolos muchos y amándolos también. Y también admirando el hecho de haber tomado esta decisión. Gracias, Señor, por sus vidas. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Siguen orando. Podemos cantar. Aleluya. Gracias, Señor. Señor poderoso, invencible, somos frutos de tu amor, nuestro Salvador. Yeah. Reinas con justicia, reinas con poderes, Dios de nuestra vida. Somos frutos de tu amor, nuestro Salvador. Vivimos para adorarte, Señor. Solo queremos, Señor, que tú escuchas.
Escucha nuestro corazón, Señor. Vivo para adorarte. Señor, muévete y pasea este lugar. Solo queremos cantar algo sencillo. Algo sencillo,
Y el Señor nos dice hoy, Dios te habla hoy y está hablando a la iglesia. Creo que la palabra ha sido muy clara. Él te dice hoy, no importa lo que hayas hecho, no importa cuán grande haya sido tu pecado, el hoy en este momento, hoy, no mañana, no lo dejes para mañana, no lo dejes para después, hoy estamos, mañana no sabemos. Dios te dice, ponte a cuentas con Él. Hoy, ahora, este es el momento donde Dios está tocando a tu corazón, está tocando a tu puerta, donde nos está dando la oportunidad. Hermanos, no siempre vamos a tener la oportunidad. No siempre Dios va a contender con el hombre. Su palabra es clara. Hoy Él está tocando a tu puerta. No dejes esto tan importante para mañana ni para otra oportunidad. Hoy es el día. Hoy es la oportunidad que Dios, el gran yo soy, aquel que su amor es incondicional, que te ama, que está con los brazos abiertos a correr contigo, a abrazarte, a amarte, a sanarte, a limpiarte y a darte todas las bendiciones que Él tiene para ti. Hoy es el día. Hoy, hermanos, no pierdas esta oportunidad. No pierdas este momento. No es por mí, no es por el pastor Alfonso, no es por la iglesia, es por ti, es tu vida. Eres tú y Dios. Yo voy a hacer otro llamado más, porque sé y tengo el sentir en mi corazón y sé que el Espíritu Santo está aquí tocando corazones. Sé que está aquí. El Espíritu Santo está tocando corazones. Deja ese corazón de piedra. Él quita toda barrera, quita esa barrera. Si estás indeciso, yo hoy te digo, por mi testimonio, por lo que Dios ha hecho en mi vida, porque yo no soy perfecto, porque yo cometo errores y he cometido errores, pero hoy yo decidí venir ante el Señor y decir, Señor, hoy yo abro mi corazón una vez más para que tú saques y limpies todo aquello que no es tuyo. Y yo te digo, hoy toma la decisión. Dios está aquí en este lugar tocando corazones. Como mencionó el pastor Alfonso, lo dice la Escritura, hay que ser valiente. No tengas temor, pasa adelante. Hoy Dios está tocando tu corazón. No tengas temor. No importa el tiempo que tú hayas estado en el Evangelio. No importa el tiempo que tú hayas estado separado de Dios. No importa lo que haya sucedido en tu pasado. Hoy Dios quiere cambiar tu vida. Hoy, en este instante, en este momento, hoy es el día. Hoy es la oportunidad. Hoy es el momento donde Dios está tocando tu corazón. No tengas temor. No tengas temor. Y les digo, Dios puede perdonar, no importa lo que hayas hecho. Amén. Solo los valientes, hermanos, hoy es la oportunidad. No importa lo que haya sucedido. No tengas temor. Yo quiero que todos inclinen el rostro. Y no tengas temor en pasar adelante. Dios se quiere encontrar contigo ahora. Ahora.
No es porque yo quiera. No es porque, el pastor Miquel quiere que las personas pasen. No, es porque lo que el Espíritu Santo me está hablando, me está enseñando, me está mostrando. Que hay corazones duros que no quieren ceder. Humíllate ante el Señor y Él resplandecerá en tu vida. Él quiere que nos humillemos, que reconozcamos. Acuérdense que ese es el primer paso para ir a casa. Acuérdense que ese es el primer paso para que Dios empiece la obra en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por los que están aquí y yo me uno a ellos. Y yo quiero que la iglesia entera ore. Señor, nos presentamos ante ti. Míranos aquí, Señor. Nos humillamos para que seas tú, Señor, limpiándonos, quitando todo aquello que no te agrada, Padre. Porque solo tú conoces nuestros corazones. Tu palabra lo dice, cuán engañoso es nuestro corazón, más que todas las cosas. Por eso nos arrepentimos. Venimos aquí hoy, los que estamos aquí presentes. Perdónanos, Padre. Perdona por todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. Padre, perdónanos si hemos cerrado el corazón a ti. Perdónanos si no hemos sido sensibles a ti. Perdónanos. Límpianos. Llénanos de tu presencia. Llénanos de tu amor. Llénanos del poder de tu Espíritu Santo en este momento, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos de ahora en adelante a caminar en santidad, Señor. A buscar de tu presencia, a ser sensibles a ti. Y que, Padre, no nos dejemos llevar por lo que vemos, que no nos dejemos llevar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, que no nos dejemos llevar ni por nuestro corazón, sino que seamos guiados por tu santo y precioso Espíritu. En todo momento, Señor, a toda verdad, que podamos ser obedientes a ti, Señor. Que este sea el principio de algo nuevo que tú vas a comenzar de ahora en adelante en cada uno de nosotros, porque hemos tomado la decisión de seguirte a ti, Cristo. Gracias, Señor. Padre, bendice a los que estamos aquí presentes. Bendícenos, Señor. Padre, y pon un corazón recto ante ti. Enséñanos a amar como tú nos amas. Y que podamos ser esa luz en medio de las tinieblas, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Le voy a pedir a... ¿Cuántos han sido bendecidos por la palabra del pastor Alfonso en esta mañana? Amén. Yo quiero pedirle al pastor Alfonso y a su amada, no la veo, creo que no sé si salió. O se va. Alina, creo que va a ir al baño. Ven, mamá. Me gustaría que oráramos por ellos. El ministerio. Sí, yo me imaginé. Perdón. Rapidito. Perdón. Hermanos, ellos están aquí por fe. Ellos están aquí. Son nuestros amigos. Como dijo mi esposa ayer, sé que muchos no estaban, pero en los momentos difíciles ellos siempre nos han ayudado. Siempre han estado allí. Son nuestros mentores.
escuchan nuestras locuras, escuchan nuestras rabietas, pero nos dan consejos de Dios. Dios los usa a ellos. Y no solamente para con nosotros, hermanos, ellos ministran pastores. Ellos ministran líderes en todo el mundo. Y si no hay algo más difícil que es ministrar a pastores. Si no, pregunten. Somos a veces un poquito necios, pero Dios los ha capacitado a ellos para poder alcanzarnos a todos los pastores. Así que yo quisiera que en esta mañana oráramos por ellos y quisiera que recogiéramos una ofrenda a lo que Dios ponga en tu corazón, porque ellos están aquí por fe. Incluso el pasaje, como él lo mencionó ayer, fue alguien que sembró para que él estuviera hoy con nosotros y estuviera ayer con nosotros. Así que nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, me gustaría que pudiéramos bendecirlos a ellos para que sigan la obra que Dios comenzó hace 40 años. 40 años, hermano, se dice fácil, ¿verdad? Son 40 años que están en el ministerio. Pero como dice su palabra, lo que está por venir es mejor. Así que vamos a orar por ellos. Señor, te damos gracias por la vida de tus siervos, porque tú los escogiste, como dice tu palabra, desde el vientre. Pero no solamente los has escogido, sino que ellos han sido obedientes a decir: aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ellos han sido fieles. Señor, nosotros sabemos lo difícil y duro que son momentos a veces oscuros, momentos como lo dice tu palabra, que andamos en valle de muerte, de sombra y de muerte. Pero dice el Señor: no teman. Y Señor, tú los has traído hasta aquí. Tú los has cuidado. Tú has provisto cada una de sus necesidades. Tu gloria se ha manifestado en ellos. Pero hoy como iglesia venimos ante tu presencia, porque sabemos que tú escuchas a tu pueblo. Sabemos que tú escuchas en este momento nuestra oración, porque tu palabra lo dice: si dos o más reunidos, tú harás. Y tú estás aquí en medio nuestro. Y te pedimos como iglesia que tú los bendigas. Como dice tu palabra en Deuteronomio, que todo lo que pisen, todo lo que hagan, a donde quiera que vayan, sean prosperados, sean bendecidos. No solamente ellos, sino a donde quiera que vayan. Padre, pon carbón encendido en sus labios para que tú los sigas usando grandemente, Señor. Y les sigas dando la sabiduría, Señor, de lo alto, no humana, de lo alto. Capacítalos. Y como dice tu palabra, dale las nuevas fuerzas como el búfalo. Hoy declaramos nuevas fuerzas sobre de ellos. Fuerzas sobrenaturales que solo tú las puedes dar, Señor. Padre, bendícelos a ellos. Bendice sus generaciones. Y Padre, declaramos que su ministerio llegará mucho más allá de lo que su mente no puede llegar. Padre, y como iglesia queremos bendecirlos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, si va a hacer una donación, por favor pongan el nombre de él, lo pueden pasar allí al cofre, o si se lo quieren dar personalmente a ellos, se lo pueden dar personalmente. Ellos tienen libros afuera
que están vendiendo sería, tal vez ustedes van a mirar, es que nosotros no somos pastores. Ese libro, esos libros que Dios le ha dado la sabiduría para escribir, es para todos. Acuérdense que todos tenemos un ministerio desde el momento que aceptamos a Cristo Jesús, el ministerio de reconciliación, por si usted no lo sabía, lo dice Pablo. Así que esos libros serían de bendición para cada uno de nosotros, y si quieres regalarle a alguien, sería de gran bendición para apoyar el ministerio de ellos. También hay el libro en audio, ¿verdad? ¿Todavía queda? Si usted no es una persona que no le gusta leer, pues hay audio también. Pero le instamos que lean, ¿sí o no? Siempre. Amén, aleluya, que lean. Así que por favor, como iglesia, yo les pido que podamos apoyar al ministerio y a ellos. Amén. No, estamos muy agradecidos de estar con ustedes. Nos sentimos como en casa. Y nos hace sentir como en casa. Y agradecemos a Dios por su apoyo, en oración también, porque hacemos esto constantemente, y sin oración no voy ni a la esquina. Así que Así es, oren. Gracias. Oren por su ministerio, oren por ellos. Y antes de irse, si quieren pasar por la cafetería también, ahí hay un cafecito y hay empanadas. Sí, pasen por la cafetería y no se vayan.